Hoy nos enteramos de una iniciativa de ley que pretende corregir el rumbo en una industria muy importante que impacta a nosotros los medios de comunicación y en última instancia a los consumidores, a cualquier ciudadano y también, por supuesto, a las entidades públicas y se refiere a la regulación del mercado publicitario, esto que tanta polémica provoca no solo en el ámbito de la publicidad oficial, que como sabemos nosotros se usa tanto para premiar como para castigar a los medios de comunicación, que dependemos de la publicidad, no solamente de entidades oficiales, entidades públicas, sino también de empresas privadas, los medios que pueden conseguir esa clase de contratos. El caso es que es una discusión que la sociedad tiene que tener y estaba yo leyendo respecto a una iniciativa que desde la semana pasada anunció el senador del Partido Verde, Luis Armando Melgar, junto con un compañero suyo, Virgilio Mendoza. Señalaron que tratarán de reponer una ley llamada Ley para la Transparencia, perdón, Prevención y Combate de Prácticas Indebidas en materia de contratación de publicidad relativa a las agencias de medios, que es como se le llama a las empresas que colocan anuncios en medios de comunicación y los anunciantes, que son las empresas y los medios de comunicación. Básicamente se trata de una idea para regular la intermediación de la contratación de espacios publicitarios y en esta intermediación tendría que ver también en muchos momentos el Estado, las dependencias públicas, por supuesto los anunciantes y los medios de comunicación. Es una situación que impacta directamente en la sobrevivencia de proyectos editoriales como el de Etcétera, por ejemplo. De ahí que a nosotros nos interese tanto el tema, porque, como ustedes bien saben, hemos insistido, por lo menos desde el año 2005, en que este tema tiene que regularse. Nosotros hemos puesto mucho más énfasis en la regulación de la publicidad oficial, pero también es indispensable que se legisle y que se regule de manera correcta, transparente, justa, equitativa en materia de la industria publicitaria entre particulares. Entonces, bueno, voy a compartirles a ustedes lo que propone el senador, que en comunicado de prensa emitido por el Partido Verde, un comunicado que está circulando desde hace 2 días, aunque la presentación de la iniciativa fue el 6 de noviembre, tanto el senador Luis Armando Melgar como el senador Virgilio Mendoza, ambos de Chiapas, del Partido Verde, informaron que buscarán que que se reponga una ley que regule el funcionamiento del mercado publicitario para evitar distorsiones y abusos como cobros dobles realizados por las agencias de medios, así como criterios poco transparentes para la comercialización de los espacios. Esto porque ya había una ley que se aprobó en 2021 que por vicios en el procedimiento legislativo, ya ven que casi no incurre en esto la mayoría oficialista, fue abrogada por la Suprema Corte de Justicia después de impugnaciones colocadas por agencias de publicidad y por grandes medios, también que son actores de mucho peso económico, que se opusieron a que se controlara naturalmente el negocio, pero debido a que el proceso legislativo estuvo viciado de origen. Y esto es un error que nadie puede negar. Pues la Suprema Corte ya ni siquiera entró al fondo del asunto y el fondo del asunto es: ¿debe la ley regular o no las transacciones comerciales de corte publicitario entre particulares? Eso es lo que hay que ver. Y bueno, según el senador Melgar, en esta ocasión pretenden corregir los errores del anterior marco legal, también tener mayores consensos, por supuesto, para evitar en la medida de lo posible que agencias de publicidad y medios interpongan acciones de inconstitucionalidad para eliminar, dijeron, prácticas abusivas
y establecer reglas claras que fortalezcan la confianza en el sector. En la conferencia del pasado 6 de noviembre, Mendoza y Melgar anunciaron que realizarán acercamientos con los actores involucrados para buscar el mayor consenso posible. Mendoza dijo que con esta nueva ley se pretende regular este campo tan importante, ya que la ley que se aprobó el 3 de junio de 2021 y que entró en vigor el 1 de septiembre del mismo año fue abrogada por la Suprema Corte. Pretendemos volver a presentar esta ley que regule a los diversos medios, las empresas de publicidad y los contratantes. Entre estos contratantes están las dependencias del gobierno federal, las dependencias estatales, también municipales, los organismos autónomos, los que queden, ¿verdad? Los que vayan a quedar son contratantes. Entonces, esto es una ley que nos involucra a muchos actores de la sociedad. Ahora, el senador Melgar aclaró el pasado 6 de noviembre que su iniciativa de ley no tiene relación con la regulación de los topes de gasto de publicidad oficial. Sin embargo, sí tiene un involucramiento indirecto con el mismo porque el Estado, como ya he dicho, es contratante frecuente de publicidad, es uno de los principales contratantes de publicidad en el país. Dijo, no nos vamos a meter en ese punto, esta iniciativa tendrá otros componentes, vamos a enfocarnos en la transparencia y en evitar las malas prácticas. Aquí nos referimos a la intervención de las centrales de medios que interceden o son intermediarios y generan una serie de prácticas que no son transparentes de cara al anunciante ni de cara al público. A veces lo que hacen las agencias de medios, no en todos los casos, es que contratan o compran, digamos que un ramillete de medios y tienen a la venta para los anunciantes, vamos a poner una marca de yogures, y le dicen, te tengo un paquete para anunciarte en 25 medios, te sale en tanto. Y pues ya estos medios ya están ocupados y como aprovechan para comprar por anticipado muchos espacios, hay veces que un anunciante pequeño pues no tiene acceso a poder anunciarse en un medio de cierto nivel y también muchos medios de comunicación no tienen acceso a anunciantes debido a que las centrales de medio copan el mercado. Entonces, esto provoca distorsiones en la industria publicitaria que impactan en último término a los consumidores que tienen que absorber los enormes gastos en publicidad. Entonces, bueno, defendió el senador Melgar la pasada ley, la que fue abrogada por la Suprema Corte. Dijo, en 2021 se hizo un esfuerzo porque existiera una ley que evitara las malas prácticas, que evitara los abusos en materia de contratación de publicidad. Cuando la Suprema Corte, como ya sabemos cómo son los manejos, se mete a abrogar esta ley que había sido un esfuerzo de varios senadores, se pierde esta oportunidad para generar la transparencia que se quería. Dijo que tratarán de avanzar rápidamente de manera que de aquí al 15 de diciembre la ley ya esté lista para que se debata y se vote en el Pleno. Y bueno, recordemos, nuevamente ya di un poco de contexto al principio del video, pero bueno, en 2021 la pasada legislatura aprobó la mencionada ley, la del mismo nombre que impulsa el senador Melgar, que entre otras cosas prohibía a las agencias de medios cobrar al anunciante por el espacio y al mismo tiempo cobrar al medio de comunicación por venderlo, un cobro doble, así como acaparar espacios publicitarios muy solicitados para su posterior reventa a mayor precio, entre otras prácticas. En 2023, en una atención a una impugnación, la Suprema Corte de Justicia declaró la inconstitucionalidad de la ley, esto en enero del 2023, y después en septiembre de ese mismo año ordenó su abrogación por vicios en el procedimiento legislativo. Ojalá que al presentarla de nueva cuenta eviten dichos vicios porque pues esto es el camino pues para que se declare inconstitucional una ley, no cuidar el proceso, aunque claro está, ya vendrán otros momentos con una Suprema Corte debilitada, en fin, ya tendremos que verlo. Esta ley fue
presentada, discutida y aprobada en tan solo un día, el 29 de abril de 2021 en la Cámara de Senadores y al otro día, también en un solo día, en la Cámara de Diputados. Fue publicada el 3 de junio y entró en vigor el 1 de septiembre de 2021. La ley tenía como objeto declarado evitar prácticas comerciales que dieran ventaja indebida a personas, empresas o entidades determinadas en perjuicio de empresas, dependencias de gobierno y consumidores. Perdón. El senador Melgar dijo que recibirán en el Senado a diversos actores clave de la industria con el fin de propiciar un intercambio de perspectivas sobre este importante proyecto. Queremos un entorno publicitario donde la equidad, la transparencia y la seguridad jurídica sean la norma, beneficiando tanto a actores involucrados como al consumidor final. Y bueno, pues el argumento de la Corte de 2023 del año pasado para abrogar la ley fue que en el procedimiento se violó el principio de deliberación informada y democrática, así como los derechos que asisten a las minorías parlamentarias. El procedimiento legislativo no respetó el derecho a la participación de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en condiciones de libertad e igualdad, ya que no se permitió tanto a las mayorías como a las minorías parlamentarias expresar y defender su opinión en un contexto de deliberación pública. Este es el mismo tipo de argumento con el que la Suprema Corte ha echado para atrás otras leyes impulsadas por Morena. Entonces, pues ojalá que si quieren que su ley prospere, cuiden esos procedimientos porque realmente es reiterado. En enero de 2023, etcétera, documentó que la Suprema Corte concedió un amparo contra esta ley, entre cuyas principales disposiciones estaban que las agencias de medios no pueden comprar espacios publicitarios y posteriormente revenderlos, además de que cualquier descuento que obtengan por ello debe ser transferido al anunciante. La ley fue impugnada por grandes agencias de publicidad y grandes medios y también encontró el desacuerdo de la Comisión Federal de Competencia Económica, que solicitó su invalidación desde julio de 2021 antes de ser promulgada. En fin, y bueno, pues esta abrogación de la Suprema Corte no se pronunció por el fondo del asunto, que es en sí la libertad de las transacciones comerciales, sino que debido a que los vicios del procedimiento legislativo eran muy obvios, con eso fue suficiente para declararla inconstitucional y abrogarla. Entonces daremos seguimiento a este tema. Etcétera ha sido el medio que más ha insistido en la historia del país en la necesidad de regular la industria publicitaria, sobre todo desde el ámbito del gasto que destina el Estado a los medios.